Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso tan esperado de Santiago Maldonado. De hecho, este caso lo quiero hacer hace como 3 años, es decir, en ese momento en el cual pasó, pero por alguna razón la situación no se presentaba. Es recién ahora en su aniversario, después de 3 años de los hechos, que quiero hacerlo, que tengo toda la información y que estoy completamente dispuesta, ya que es algo bastante controversial. Hay opiniones muy divididas con respecto a este caso y con razón, porque la investigación no fue fácil. Además, hubo mucha información errónea dando vueltas cuando todo esto comenzó y a día de hoy hay una respuesta, pero no convence del todo. Así que hoy traigo toda la información que pude recolectar, todo lo que pasó cronológicamente y vamos a ver nosotros mismos qué pudo haber sucedido en este caso. Si tienen más información, algo útil que detallar, déjenlo abajo en los comentarios. Los voy a estar leyendo, por supuesto, como todos los videos. Y sin más que decir, acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Comencemos. Él era Santiago Andrés Maldonado. Nació el 25 de julio de 1989 en Buenos Aires, Argentina. Santiago vivió su infancia la mayor parte de su vida en la ciudad de 25 de Mayo. Su familia está compuesta por sus padres, Enrique y Estela, y sus hermanos Sergio, el mayor, y Germán. Desde pequeño mostró interés por el arte en varias formas. Le gustaba dibujar, la música y escribir. Su hermano cuenta que en la adolescencia se armó su propia máquina para tatuar y desde ahí comenzó el oficio que tendría durante su vida. Era una persona muy ordenada y clara. Amaba la naturaleza y además se lo conocía como solidario y empático. Muchos se referían a él como un hippie. Y mientras que algunas personas podrían creer que esta es una buena forma de llamarlo porque en realidad seguía un estilo de vida como ese, durante la investigación del caso y los meses posteriores se usó este término de manera despectiva. Respecto a sus ideas políticas, él se definía o lo definían como anarquista o apartidario. Sin embargo, solía involucrarse en causas que a él le parecían justas, como eran aquellas de pueblos mapuches o pueblos originarios, causas en contra de la megaminería y otras que atenten contra la naturaleza. Pocos meses antes de los hechos, se había mudado a la comunidad de El Bolsón en la ciudad de Bariloche, Río Negro. Allí se dedicaba a hacer artesanías y tatuajes para poder subsistir. Santiago no era una persona que consumiera excesivamente o innecesariamente, solo gastaba en lo justo y necesario para poder seguir haciendo lo que le gustaba. Fue durante este periodo cuando más se involucró en varias causas y específicamente en luchas con los pueblos originarios. Fue justamente esto lo que derivó en el caso en sí. Hay varios puntos para analizar el contexto en el que sucede la desaparición y posterior muerte de Santiago. Más tarde veremos el contexto político, pero primero tenemos que ver qué fue lo que llevó justamente a estas manifestaciones de las cuales Santiago participó. ¿Cuál era el conflicto inicial? Los dos antecedentes en los cuales vamos a hacer foco son, en primer lugar, el conflicto entre la comunidad mapuche Pulov y Luciano Benetton, cofundador y dueño del Benetton Group. Benetton, como tantas otras personas de la élite mundial, es decir, gente que es multimillonaria y dueña de muchas compañías, lugares, etc., era dueño de algunas cuantas extensiones de tierras en la Patagonia Argentina. Y la realidad es que desde este momento nada cambió, sigue siendo dueño de todos esos lugares. Pero el problema principal viene con la adquisición de estas tierras. Para obtenerlas se pasó por encima a cientos de pueblos originarios. Esto generó varios conflictos legales en la que se contraponían los derechos de los pueblos originarios por sus tierras y los intereses económicos de grandes corporaciones para poder explotar esas tierras, ya fuese megaminería o yacimientos de petróleo, a lo cual Santiago se oponía. La lucha de los pueblos originarios es algo constante, sin embargo, en el 2017, cuando sucede este caso, las tensiones habían aumentado. Resulta que estaba por llegar al final una ley sancionada en el año 2006 en la que se suspendían los desalojos en tierras indígenas. Todo esto para poder realizar un relevamiento catastral. Paso a explicar. El catastro inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Estado en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. Es un registro estadístico para determinar la extensión geográfica y también es un apoyo para determinar el cobro de las imposiciones del Estado. Las personas que vivían en este lugar realmente no querían que todo esto pasara, ya que significaba un gran cambio para ellos. Y esto nos lleva al segundo
punto. El plazo entonces vencía en noviembre del 2017 y los terratenientes estaban muy ansiosos de poder sacar a todas estas personas de lo que serían sus tierras. Por su lado, las comunidades de pueblos originarios luchaban por prorrogar la suspensión de desalojos hasta finalizar el relevamiento. Esto generó justamente las tensiones que acabarían en protestas y represión. Por otro lado, entonces tenemos el segundo punto dentro de todo esto, que sería Facundo Jones Walla, un miembro de la comunidad Pullof, que tras varias protestas y marchas por la reclamación de sus tierras, tuvo problemas contra la ley y fue arrestado unos días antes de los hechos en los que Santiago Maldonado desaparece. Lo encarcelaron diciendo que era el líder de la RAM, que para aquellos que no lo sepan es la resistencia ancestral mapuche, o como se lo describía desde el gobierno en ese momento, un grupo mapuche terrorista. Y es bajo este contexto y estas protestas que se iban armando que aparece Santiago Maldonado para defender lo que él creía correcto. Es decir, él estaba del lado de los mapuches. Los conflictos entre la comunidad Pullof y el grupo Benetton estaban en crecimiento. Jones Walla había sido detenido y encarcelado en Chile, Santiago estaba a favor y en total apoyo de las comunidades mapuches, así que decidió acompañar a la movilización que se llevaría a cabo ese día, el 1 de agosto del 2017. El pedido era por la liberación de Jones Walla. Sin embargo, la Gendarmería Nacional, sin orden judicial, realizó una operación para desalojar a las personas que estaban cortando la ruta. Ante la negativa de irse del lugar, Gendarmería comenzó a reprimir a todos los que estaban ahí, entre los cuales se encontraba Santiago. Lo que sucedió durante la represión es un poco confuso y lo veremos más tarde y con más detalle adelante, ya que hay testigos de ambos bandos donde se contradicen y dan diferentes testimonios. Lo que sí se sabe es que luego de la represión Santiago Maldonado desapareció y luego de 2 meses de búsqueda, 78 días, fue encontrado muerto. Luego de este desalojo y represión por parte de Gendarmería se hizo presente al lugar el primer funcionario judicial, Jorge Quintana. Él comenzó a tomar fotos y testimonios de lo que había sido la escena. Hubo muchas versiones, muchas irregularidades, pero lo que siempre se mantuvo fueron los primeros testigos, quienes afirmaron que esa tarde vieron a Gendarmería llevarse a un hombre sin identificar. Incluso el periodista Alejandro Bustos, muy cercano a las Fuerzas Armadas, es decir, no es una persona que simplemente aseguraría esto porque sí, dijo que ese día habían detenido a una persona de vuelta sin identificar. Digamos, hicieron un acta de todo eso y de que ingresaron supuestamente porque estaban siendo amedrentados. Pero ingresaron mientras iban tirando, digamos, no es que esperaron o se sintieron amenazados y ingresaron al campo, se metieron al toque y... ¿Qué te dijeron? ¿Allanamiento, desalojo? ¿Qué? No, nada. Ellos tenían solo una orden para desalojar la ruta. Era la única orden que tenían, Ahí sí decía firmada por Otranto. Y como que se vieron obligados a ingresar al campo y a detener a la gente, digamos. ¿Por qué motivo? No, se vieron obligados. No dijeron por qué. No, no decían por qué, digamos. Dijeron que eran porque les respondían con piedra. Y nos quemaron todas las frazadas, la ropa, la sábana, todo quemaron. Más allá de todo eso, el tiempo siguió pasando, Santiago seguía estando desaparecido, su familia no tenía noticias de él, nadie de hecho sabía dónde se podría haber ido, y es entonces que empiezan las contradicciones y las trabas en la investigación. La familia entonces se presentó como querellante ante el juzgado por la desaparición de Santiago, la cual luego de un tiempo pasaría a ser desaparición forzada. Para empezar, el operativo que realizó Gendarmería en realidad no tenía una orden judicial, es decir, reprimieron ilegalmente. Y digo reprimieron porque lo único que tenían que hacer era liberar la ruta, la cual en realidad no estaba siendo cortada del todo. ¡Vamos, señores, avancen! ¡No corran! ¡No corran! Los testigos cuentan que ingresaron tirando balas y gases, que además incendiaron materiales de la comunidad y se llevaron secuestradas armas. Por armas, ellos querían decir más bien herramientas que usaban en el día a día, es decir, martillos, hachas, cuchillos y pinzas. La causa entonces recae primeramente en la Fiscalía Federal de Esquel. El juez a cargo es Otranto y la fiscal en ese momento era Silvina Ávila, quien estaba a cargo de la investigación. Los testigos aseguran desde el primer momento que Santiago no cruzó el río, que Santiago quedó enganchado en una rama y fue ahí cuando la Gendarmería lo agarró, le pegó y lo subió a un unimoc y después a una camioneta.
Teniendo en cuenta aquellos testimonios que decían que se habían llevado a una persona sin identificar, el juez intimó al gobierno nacional a informar si habían detenido a Santiago Maldonado. Sin embargo, desde Gendarmería negaban haber detenido a tal persona, contradiciendo a aquellos que habían dicho que en efecto se habían llevado a alguien, porque jamás se aclaró a quién exactamente se habían llevado si no era Santiago Maldonado. Entonces veamos los dos testimonios o hipótesis con respecto a lo que sucedió. Primero tenemos a los testigos de lo que pasó con la comunidad Pulov, quienes cuentan que cuando se empezó a desalojar, todos cruzaron por el río Chubut huyendo de la represión de Gendarmería, y varios aseguran que Santiago no cruzó el río y vieron cómo era detenido por Gendarmería. Mientras tanto, Gendarmería asegura que durante el desalojo todos huyeron por el río y Santiago intentó cruzar. Siguiendo con las investigaciones, entonces, el 5 de agosto se lleva a cabo el primer rastrillaje. Se llevaron perros rastreadores que lograron obtener un rastro potencialmente perteneciente a Santiago. Este rastro guiaba hasta la orilla del río. Es entonces, según lo que declara el defensor oficial de la causa en ese momento, se empezó a barajar la idea de que Santiago podría haber intentado cruzar, pero que no se podría haber ahogado en ese río, ya que era muy poco probable por su profundidad. Su cuerpo además podría haber sido encontrado fácilmente en un lugar como este. Al día siguiente entonces ocurre uno de los primeros hechos más controversiales de todo el caso. Fueron periciadas las camionetas utilizadas en el operativo que, según Patricia Bullrich, la entonces ministra de Seguridad de la Nación, habían sido resguardadas para la investigación. Tiempo después se descubrió que la faja de seguridad, esa faja que ponen para identificar si alguien abrió la camioneta o no, habían sido violadas, y las camionetas habían sido lavadas como un procedimiento interno de las fuerzas, lo que quiere decir que cualquier evidencia que hubiese dentro de estas camionetas quedó eliminada para siempre. Cualquier pericia que se hiciera más adelante no serviría para absolutamente nada. Además, durante este tiempo hubo filtraciones de audios en los que se podía escuchar cómo llegaba la orden a los efectivos de Gendarmería de esconder los vehículos. Ahí dice que saquen los vehículos, ahí dice que saquen los vehículos de ahí, que escondan. Es entonces, dado todo esto, que el caso de Santiago Maldonado se vuelve de interés público rápidamente. La sociedad argentina ya conocía el nombre por todas partes de este joven, ya que la posibilidad de que las Fuerzas Armadas hicieran desaparecer a una persona era algo alarmante, sobre todo con el recuerdo tan fresco de las dictaduras en Argentina. Es un tema que a día de hoy todavía obviamente se recuerda, es algo que en varias escuelas todavía se hacen murales al respecto. Tenemos fechas de aniversarios recordando todo esto, y si quieren ver algo al respecto, hice un video de la Noche de los Lápices que pueden ver en la que está en pantalla. Esto derivó en numerosas marchas pidiendo por la aparición con vida de Santiago. A estas marchas no solamente adherían organizaciones de derechos humanos, sino que también gran parte de la sociedad. Al menos había muchas personas pidiendo que volviese. Pese a esta presión, las investigaciones del caso seguían avanzando lentamente y las irregularidades surgían día tras día. Un segundo rastrillaje se realiza el 16 de agosto, 15 días después de la desaparición. Esta vez con perros rastreadores, drones y helicópteros. Nuevamente vuelven a revisar el río. Esta vez fueron con absolutamente todo. Si no estaba al costado del río, tenía que estar adentro, y por lo tanto se revisó todo lo que se pudo, y sin embargo nunca se lo encontró. Lo único rescatable de este nuevo rastrillaje es que se encontró una pulsera que le pertenecía a Santiago. Mientras tanto, las investigaciones a los agentes de Gendarmería seguían haciéndose esperar. Y es durante esta etapa que aparece la gran campaña mediática que ponía en duda todo lo que había pasado según los mapuches. Querían que se pensara que los mapuches estaban mintiendo, y además comenzaron a desprestigiar a Santiago. Directamente, como dije antes, la palabra hippie pasó a ser despectiva y se podría decir que comenzaron a reírse de él. ¿Y si se desangró porque no lo llevaron? No en un hospital. No en un hospital, y está enterrado en cualquier lado y nunca aparecerá. Después del segundo rastrillaje, finalmente se empieza a investigar a la Gendarmería. Como primera medida se informa la cantidad y quiénes exactamente participaron de este operativo. Eran 130 gendarmes. También comienza a difundirse un video en el cual se muestra la brutalidad de los ataques de Gendarmería. Poco después de este rastrillaje, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, expuso ante el Senado el caso de la desaparición de Santiago Maldonado. Nosotros no tenemos indicios de que la Gendarmería haya actuado con violencia ni haya tenido ningún detenido. En esta exposición, la ministra intentó lavar la imagen de Gendarmería. Sin embargo, muchas de las cosas que dijo más tarde fueron contrastadas con pruebas que indicaban todo lo contrario. El audio muy breve que vas a escuchar a continuación es el más impactante.
porque un gendarme le cuenta a un compañero que Santiago Maldonado estuvo a bordo de una camioneta de gendarmería. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Zapirana. Lo curioso es que durante esta exposición dio nombre y apellido de un amigo de Santiago Maldonado, Ariel Garci, quien estaba en ese momento en el programa de testigos protegidos. Algo que en realidad no podía hacer, no le estaba permitido porque, como decía ese título, él estaba protegido. Este amigo de Santiago tenía una prueba clave que durante el caso fue perdiendo importancia. Él había logrado tener una conexión exitosa con el teléfono de Santiago después de la desaparición. Esta conexión duró 22 segundos y fue 24 horas después del día de la desaparición. Los días seguían pasando y la investigación avanzaba poco. Las tensiones sociales y políticas seguían creciendo cada vez más y el nombre de Santiago se reproducía en todos los televisores. Todo el mundo estaba pendiente en Argentina. La carátula de la causa por fin fue cambiada de desaparición a desaparición forzosa y el 8 de septiembre, 39 días después de la desaparición, se realiza un tercer rastrillaje en la zona. Nuevamente se revisa el río, esta vez con buzos, es decir, personas especializadas para bajar a altas profundidades, pero no se encuentra nada relevante. Por parte del gobierno, en complicidad con los medios, se intentaba instalar confusión. Las estrategias variaron entre desprestigio a la víctima, pistas falsas y mentiras. Bueno, me parece de una increíble mala leche llamar a esto desaparición forzada de personas. Así como somos católicos, judíos, árabes, musulmanes, argentinos, ustedes también son argentinos. Y si no son argentinos, no tienen nada que hacer en la Argentina ni reclamar un carajo de la Argentina. ¿Quién financia la RAM? Bueno, atrás de la RAM hay una organización inglesa que es la principal aportante de RAM. Además, en el medio hubo también espionaje a la familia, una cosa que en realidad es ilegal. Ni siquiera se sabe para qué exactamente los espiaron, ya que no tenía sentido, dado que ellos no tenían idea de lo que estaba pasando. Incluso en ese momento se comenzaba a dudar de si Santiago había estado en ese lugar o no, pero a la vez también salían más y más cosas extrañas acerca del caso y de su proceso. Se sumó a todo esto que la orden de represión había llegado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Con autoridades del Ministerio de Seguridad y para coordinar determinadas acciones ante las actividades que desarrolla la fuerza. Recibí la orden de la superioridad institucional de hacerme cargo y coordinar las acciones. Bueno, el operativo se armó en base a los hechos que se sucedieron y en base a orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad. El doctor Nochetti pasó por el lugar a las 12:30, se bajó del auto porque él iba para Esquel, saludó a la gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa, es un principio que tiene el Ministerio de Seguridad. Orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad. Y es acá donde comienza la parte más dudosa de todo esto. El 17 de septiembre, el diario La Nación publica una nota hecha del juez de la causa, Guido Otranto. Al día siguiente, este mismo juez ordena un cuarto rastrillaje en la zona, pero esta vez no permitió que nadie de la familia estuviese presente. Ellos habían decidido estar en cada uno de los rastrillajes para ver qué pasaba, esperando obviamente lo peor, encontrarse el cuerpo de Santiago. Y en este cuarto rastrillaje no los dejaron pasar. Además también contaron que la zona parecía estar blindada para que nadie vea lo que se estaba buscando. Desde medios oficialistas caratulaban al operativo como el rastrillaje más grande de la historia argentina, y por parte de la familia Maldonado temían que se tirase a Santiago ahí. El tercer suceso importante dentro de esta causa sucede el 22 de septiembre de ese año. El juez Otranto fue apartado de la causa y salieron a la luz falsificación de pruebas, irregularidades en los rastrillajes y una notable parcialidad de este juez. Su nota en La Nación reveló una parcialidad en el caso tremenda. Sin embargo, él daba a entender que le parecía que Santiago se había ahogado en ese río. Cuando un juez no es imparcial con respecto a un caso, se pide una recusación, es decir, se lo aparta de la causa. Se descubrió que él falsificó informes de los allanamientos y efectivos de las fuerzas policiales que participaron en estos allanamientos atestiguan que el juez les recomendó
omitir pruebas, como omitir en los informes, así como también en las fotos, que había cartuchos de balas encontrados en la escena. En ese momento entonces la causa quedó en manos del juez Gustavo Geral, que parecía tener la intención de querer hacer las cosas bien. Las investigaciones entonces comenzaron a caer en los miembros de Gendarmería. En respuesta a esto, Gendarmería comenzó a guionar testimonios para que todo encajara. Sin embargo, lo que decían, incluso si estaba guionado por alguien, se contradecía con algunas cosas que iban saliendo a la luz. Estuvieron en el grupo que se aproximó, de los que más se aproximaron. Yo fui el último saliendo a primero. ¿Nunca tuvieron al alcance? Nunca estuvimos a esta distancia, ni siquiera a esta distancia. Ustedes que son vaquianos en ver distancia, están a ver, claro. Y un 50, 60 metros. Pero voy a poner que hice la entrevista individual. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, algo así lo anotamos en la ficha que ustedes llenaron y yo voy a poner esto además. ¿Ves? Que hay una coincidencia en las declaraciones de ustedes cuatro acerca de, primero, todos tapados, segundo, ninguno pudo ver una rasta ni nada porque el lugar más cercano fue a más de 60 metros, entre 50 y 60 metros. Y por otro lado, si ellos logran ese cambio, estaríamos investigando el primer desaparecido de este gobierno y la fuerza que lo ejecuta es la Gendarmería. ¿Se entiende? Por eso yo estoy acá. Habitualmente todas estas cosas, cuando hay alguna actitud de uso irracional de la fuerza, de uso desmedido o de violencia institucional, nosotros lo hacemos. No vengo yo a todos los casos que tenemos, vengo a este, ¿se entiende? Por la gravedad y la importancia. Momento. Ahora la que están pidiendo la cabeza del presidente. Sí, seguro. Bueno, entonces muchachos, en este barco estamos juntos, ¿está claro? Más allá de todo eso, la investigación siguió sin muchos sobresaltos, hasta que el día 17 de octubre del 2017, 78 días después de la desaparición, se realiza por quinta y última vez una operación de rastrillaje. Un detalle que me parece importante destacar ahora mismo antes de seguir es que antes de este quinto rastrillaje, al juez Geral le llegó una llamada de recomendación para buscar en un cierto lugar específico. Entonces, en este rastrillaje se encontró río arriba el cuerpo de una persona sumergido en el agua. 3 días después, se logró identificar como el cuerpo de Santiago Maldonado. Lo curioso de esto, primero que nada, es que el cuerpo fue encontrado 300 metros arriba. ¿Cómo llega un cuerpo hasta ahí? Además, obviamente se había rastrillado la zona varias veces, así que en sí es extraño que no hayan visto el cuerpo en ninguno de los previos rastrillajes. Más que nada cuando se buscó no solamente 3 veces el río, sino que una de esas había sido con buzos especializados. Una de las cosas que más fomenta la teoría de que Gendarmería tuvo que ver con la desaparición es justamente que después del cuarto rastrillaje, en el cual no dejaron pasar a nadie, de repente se haya encontrado el cuerpo donde justo se le recomendó al juez buscar. Todo eso era raro en sí, pero más raro aún era que el cuerpo apareciera río arriba en lugar de haber bajado. Uno diría que por la corriente eso es lo que habría pasado. Lamentablemente, después de que se encontró, ya no se buscaba a Santiago Maldonado, así que las noticias ya no surgían constantemente. Ya no se pedía por su aparición con vida porque había aparecido muerto. Pero todavía quedaban muchas incógnitas por resolver. El primer instinto de la familia Maldonado fue en desconfiar de la aparición del cuerpo en esas circunstancias. Tenían las sospechas de que el cuerpo de Santiago había sido plantado. Se pidió al juez entonces investigar en la zona en la cual se encontró a Santiago para verificar que no haya nada irregular. Inesperadamente, el pedido fue denegado por el mismo juez. Las pericias forenses fueron finalmente realizadas el 20 de octubre del 2017, duraron alrededor de 13 horas y estuvieron presentes en la sala alrededor de 55 personas, entre las cuales había peritos, veedores y demás personas. Estuvo a cargo el equipo forense de la Corte Suprema y tenían garantía del equipo argentino de antropología forense. Es decir, las pericias estaban siendo realizadas por gente que supuestamente era de confianza. Gente que debía ante todo mostrar la verdad. Esa misma noche entonces el juez dio los resultados preliminares diciendo que el cuerpo no presentaba lesiones y que los resultados finales estarían en unas 2 semanas. Mientras esperaban los resultados finales, la familia de Santiago pidió la formación de un grupo de peritos independientes, ya que sospechaban que los intereses de la justicia estaban alineados con los del gobierno, y que esto podría influir el resultado de las pruebas finales. De vuelta, este pedido fue denegado.
Y seguimos haciendo seguimiento a esta noticia que conmociona al mundo, y es que el juez del caso de Santiago Maldonado, Gustavo Gerald, detalló que en la autopsia practicada en el cuerpo del activista, quienes efectivamente confirmaron que era el cuerpo de Santiago, así lo comunicaba el juez federal. Se pudo determinar que no hubo lesiones en el cuerpo, por lo menos que fuera determinada por los peritos, y los peritos estuvieron de acuerdo, todos los que participaron, en concluir sobre ello. Lo único que falta ahora es averiguar cuál ha sido la causa de su muerte. Finalmente, el 24 de noviembre se obtuvieron los resultados definitivos de la autopsia. Estos parecían ser concluyentes, pero en realidad no decían demasiado. Informaban que Santiago Maldonado murió técnicamente por asfixia por sumersión, es decir, ahogado, y que su cuerpo estuvo como mínimo entre 55 y 72 días sumergidos en el agua. Además, también se llegó a decir que su cuerpo había permanecido siempre en el agua, lo cual en realidad no tiene sentido, ya que tardaron 78 días en encontrarlo, de lo cual, incluso si contamos 72, es decir, quedan 6 días en los cuales el cuerpo no estuvo dentro del agua. Es un cálculo medio extraño, pero es así. La familia de Santiago Maldonado cuestionó los resultados forenses, ya que no decían cuándo ni dónde murió. Tampoco estaba especificado cómo murió. Se sugería que había sido ahogado. Temían que pasara lo peor y lo que terminó pasando, que es que la muerte de Santiago no tuvo culpables. No había nadie que se responsabilizase por lo que pasó, cuando en realidad, si vamos al tema de que tal vez se ahogó huyendo de los gendarmes, de todos modos sería su culpa, o al menos tendrían algún tipo de responsabilidad. Sin embargo, el caso quedó en la nada misma. Al día siguiente, mientras se despedían los restos de Santiago, sucedió otro hecho lamentable. Durante un nuevo operativo de desalojo de tierras mapuches en beneficio de los terratenientes, una vez más, esta vez por parte de Prefectura Naval, se cobró una nueva víctima. El 25 de noviembre, el grupo Albatros de la prefectura reprimió con balas de goma y plomo en la comunidad de Lafken, Winkul, Mapú. Durante este operativo, Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años, murió por una bala de 9 milímetros que quedó alojada en su cuerpo. En esta represión también hirieron a otras 2 personas, Joana Coluan y un hombre no identificado. Pero ¿cuál es el problema? Que por los testimonios y por la clase de operación era evidente que había asesinado a Rafael Nahuel. En ese momento, como en el caso Maldonado, Patricia Bullrich estuvo en cada discurso defendiendo el accionar de su equipo. Y respecto al tema de las armas en poder del grupo al que combatió Prefectura, este supuesto grupo RAM, ella sostuvo que seguramente ya no estaría más en el lugar en el que se produjo la represión, haciendo referencia a que si buscaban estas supuestas armas que tenían los mapuches, no las iban a encontrar. ¿Y por qué la aclaración entonces? Porque el juez tuvo un gran problema para resolver lo que pasó, pero a la vez y sin evidencia afirmó que el grupo al cual reprimieron tenía armas. Pero lo más raro dentro de la causa, de hecho, fue la bala. ¿De dónde venía? Aquella bala que se alojó en el cuerpo de Rafael. Uno de los peritajes al que hizo alusión el fallo en el juicio es el que fue realizado por Roberto Nigris, Karina Uribe y la experta en criminalística Silvia Bufalini en junio del 2018, según el cual el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel fue disparado con el arma identificada con el número de serie 05-C33-5508, es decir, el subfusil asignado a Pintos, quien era la persona a la cual desde un principio se acusó de haber sido el asesino de Nahuel. Pero a la vez otro estudio fue realizado por otras personas, específicamente la Dirección de Criminalística de Gendarmería, es decir, otra fuerza de seguridad con vínculos con el Ministerio de Seguridad, el cual entonces estaba comandado por Patricia Bullrich. Dicho peritaje, pedido por el juez federal subrogante Gustavo Villanueva, concluyó que el disparo no procedía del fusil de Pintos. Entonces, acá había un gran problema. ¿Era o no era? El juez decidió decir lo siguiente con respecto a este tema. Es decir, que ante las pericias contradictorias, una dice que el proyectil extraído de Nahuel Salvo pertenece al arma que se le fue asignada a Pintos y la otra dice que no pertenece al arma de Pintos. Es decir, que nos encontramos sin elementos de convicción suficientes para que se pueda dictar el procesamiento del nombrado. Esto fue lo que concluyó el juez con respecto a todo lo que pasó, que no se podía resolver. Inicialmente la causa fue caratulada entonces como homicidio en exceso de legítima defensa. El juez Leónidas Moldes, resumiendo sus funciones, ordenó el procesamiento de 5 efectivos de la Prefectura Naval Argentina y 2 integrantes de la comunidad mapuche por considerar que habían participado del presunto enfrentamiento en el marco del cual se produjo el asesinato de Rafael Nahuel. Pero todo esto se resume a lo último que pasó en el caso, que fue que en mayo del 2019 la Cámara Federal de General Roca desestimó la figura de legítima defensa, dictó la falta de mérito para 4 de los 5 prefectos procesados
y ordenó la detención del prefecto Francisco Pintos bajo la acusación de homicidio agravado. Dentro de todo esto tenemos que admitir que sigue en curso la investigación, pero se puede ver claramente como en ese momento se intentaba defender una cierta narrativa, que es justamente el contexto que necesitan para entender también el caso Maldonado. Finalmente, el 29 de noviembre se le da un cierre a la causa. El juez Geral dictaminó que la muerte de Santiago fue debido a un conjunto de incidencias y que nadie era responsable. Según el juez, los hechos eran los siguientes. Gendarmería Nacional ingresó a la comunidad mapuche persiguiendo a un grupo de personas encapuchadas que instantes antes habían estado cortando la ruta nacional, con el aparente propósito de aprenderlos. Entre esos manifestantes estaba Santiago Maldonado, quien huyendo de los gendarmes se introdujo en el río Chubut junto con Lucas Ariel Naiman Pilquiman. Como Santiago Maldonado no sabía nadar, quedó oculto dentro del río entre el ramaje y raíces de los sauces. De esto por lo menos tenemos una foto de cómo era más o menos el agujero o cómo se veía una vez que lo encontraron. Ningún gendarme lo vio ni llegó hasta la orilla. Mientras estaba escondido sucumbió en aquella hondonada de más de 2 metros de profundidad de la que nunca pudo salir. Y allí falleció ahogado, en aquel mismo lugar donde pretendió ocultarse, víctima de un cuadro de asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia. Murió ahogado en el lugar en el cual fue encontrado. Según lo que dijo la familia de Maldonado, una vez que terminó el caso, el juez se había comunicado con ellos antes de dar el fallo y les había contado que estaba siendo presionado y además extorsionado. Sin embargo, el juez Geral salió a desmentir estas cosas una vez que la familia se comunicó con la prensa. Lo que vimos recién fue el contexto de cómo sucedieron estas cosas, es decir, lo que pasó el día de los hechos, cómo sucedieron, cómo se dio todo este evento. Sin embargo, hay un papel muy importante que jugaron los medios y el contexto político. Así que para empezar a analizar todo esto tenemos que hacer hincapié en la figura de lo que es un desaparecido, lo que es acá en Argentina, al menos. En países como Estados Unidos, un desaparecido es una persona que por motivos propios o externos simplemente desaparece. No está más, fue secuestrado o huyó o está muerto. Y no se sabe dónde está el cuerpo. Eso es lo que normalmente vemos en este canal. Sin embargo, en países latinoamericanos la historia cambia un poco, porque ya desaparecido significa una cosa diferente, tiene otra connotación. La razón detrás de esto son las dictaduras. Eran personas que, ya sea por su forma de pensar, sus acciones o cualquier otro acto que fuera en contra de lo dictaminado, eran sistemáticamente secuestrados, torturados y mayormente asesinados por parte del Estado. Y como si fuera poco, sus muertes eran ocultadas. Nadie sabe qué pasó con ellos, es decir, hay muchos de estos desaparecidos que a día de hoy siguen siendo considerados así porque no hay ningún cuerpo, no hay registros de qué exactamente fue lo que les hicieron. Solamente hay testimonios de gente que logró escapar. Esto es justamente lo que daba tanto miedo con respecto a un caso en el cual se involucraron los gendarmes, porque sería algo muy grave que de repente se usase la fuerza para volver a hacer desaparecer a alguien y ocultar todo lo hecho. Justamente por esta razón, los organismos de derechos humanos se adherían a la causa. Organizaciones como Plazas y Abuelas de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, entre muchos más. Además, también podríamos hablar un poco de lo que era el gobierno en ese momento, que era, sin ocultarlo demasiado, un intento de neoliberalismo. Es decir, era un modelo que intentaba favorecer a las grandes empresas y multimillonarios. Esto no es ningún secreto, es simplemente la verdad. En este caso en particular tenemos como ejemplo al grupo Benetton, que fue justamente el principio de todo el caso. Además, era año de elecciones legislativas y por lo tanto el caso Maldonado generaba un poco de carga negativa al oficialismo. Es por eso más que nada que mientras se desarrollaba la causa se veían tantas polémicas, tantas operaciones mediáticas, tanta irregularidad en las investigaciones por parte del Poder Judicial y tanto interés en ocultar todo lo que estaba pasando. Por no decir la cantidad de veces que Bullrich intentó defender que Maldonado no estaba muerto, que no había desaparecido, que estaba en otro lugar, etcétera, etcétera. Era increíble lo que se hacía en los medios. Cualquiera que haya estado viendo, de hecho probablemente siga en YouTube cada uno de los videos de las noticias, era increíble lo que se decía. La campaña de desprestigio a Maldonado fue intensa, fue constante y a día de hoy de hecho se sigue intentando desprestigiar a su hermano, que sigue intentando buscar la verdad detrás de todo esto, o al menos que alguien responda a algún tipo de responsabilidad por lo que pasó. Encima de todo esto también intentaron difundir detalles falsos con respecto a Maldonado o a su familia. Uno de los primeros y más conocidos era que Santiago era sobrino de un conocido montonero, Vaca Narvaja, y además recibía un subsidio de parte del Estado, lo cual en realidad no tiene nada de malo. Seguimos con lo típico. Para aquellos que no son de Argentina tal vez puedan contestar esto, porque no sé si se reproduce de igual manera en otros países. Acá hay gente que considera que recibir un subsidio del Estado está mal o que directamente te hace
de cierta política. Entre todo esto fueron constantes las noticias de avistamientos falsos de Santiago. Incluso dirigentes políticos como Patricia Bullrich justamente propagaron estas mentiras. A continuación les voy a leer una lista de lugares a los cuales Santiago supuestamente visitó durante su desaparición. Una señora salteña aseguró ver a un hombre parecido a Santiago en Tartagal, Salta, a unos 2.500 kilómetros de donde había desaparecido. 2. Estaba en Chile. Esto basado en una versión de que Santiago había intentado asaltar a un puestero, pero resultó herido. Realmente nadie sabía cómo Santiago había llegado hasta Chile. También salió a defender esta hipótesis la diputada Carrió. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Tercer punto, un camionero aseguró levantar a Santiago Maldonado y llevarlo hasta Entre Ríos. Cuarto punto, un cura de una iglesia en San Rafael, Mendoza, aseguró haber alojado a Santiago Maldonado. Estaba muy seguro de esto. Nos muestran una foto de un DNI, que yo no vi si era Maldonado o era quién era, y efectivamente era la persona que había estado alojada acá. Si la foto que Gendarmería nos muestra era la de Maldonado, la persona que estuvo acá era Maldonado. Y quinto, estuvo en una peluquería en San Luis. La dueña aseguraba haberle cortado el pelo a Santiago Maldonado en persona. Inmediatamente vino la policía, sacó pelo y las filmaciones y bueno, eso está todo en la justicia, pero no hubo ¿Hace nada cuánto más. fue eso? Y hace unos días atrás, lo que pasa es que está todo en la justicia, nosotros... Por supuesto que en el medio estuvo todo el tema de las escuchas ilegales a la familia de Maldonado, interviniendo celulares, espiándolos con micrófonos, todo lo que se imaginen. O sea, no me sorprende nada, o sea, cómo destinan todo el presupuesto y todo el aparato de espías y toda la fuerza de seguridad a disposición para hacer lo que se le antojaba. Ahora, lo terrible de todo es que yo estaba buscando a mi hermano, o sea, en un momento en el cual tenés que estar del lado más humano, te buscan y te persiguen, te hacen sentir miedo, es una forma de amedrentar, de hostigar. O sea, tienen varias formas de hacer espionaje. Una es haciéndotelo de la manera en la cual yo me enteré después por teléfonos secuestrados, aparecieron en informes, pero si no, no me hubiera dado cuenta. Aparte, no fui el primero ni el último. La vicepresidenta actual, Cristina Fernández, también le había ocurrido algo similar y pasaba todo como si nada en el gobierno de Macri. Además, por supuesto que Bullrich, la ministra de Seguridad, seguía asegurando que Gendarmería había actuado bien y trataba de legitimizar justamente el accionar de estos agentes con respecto a lo que pasó ese día de la desaparición. Acá hay que quemarle toda la casa. Hay que patearle todo. Una vez que se hizo insostenible justificar este accionar, optó por llevar la opinión a un caso de irresponsabilidad individual. Para ella, si algo había pasado, era producto de un grupo aislado de gendarmes que terminó con nadie siendo responsable. El cierre del caso dejó a la familia y a gran parte de la sociedad inconformes. La familia, a día de hoy, aún sigue luchando en la justicia por reabrir el caso para investigarlo mejor. Tal vez con un gobierno diferente y con personas diferentes a cargo de la seguridad se pueda llegar a una mejor conclusión o a una con mejores informes y más explicaciones con respecto a lo que en realidad pasó. Incluso si realmente se ahogó, la familia al menos quiere saber cómo pasó eso, dónde específicamente y si se puede recolectar alguna clase de testimonio que no se haya hecho antes. Lo último que se sabe de esto es que a finales del 2019 la Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de la familia de reinvestigar el caso y solo seguir investigando cosas en particular. La causa se cerró finalmente con ningún culpable y durante todo el proceso solo hubo un gendarme imputado. Se trata del gendarme Echazú, un chivo expiatorio, un perejil como le decimos acá, una persona que en realidad probablemente no tenía nada que ver y simplemente cayó por las dudas de que quisieran condenar a alguien. Finalmente fue sobreseído y curiosamente una vez que finalizó todo esto fue ascendido. Si nos ponemos a analizar todo lo que sucedió, resulta bastante raro creer que Santiago simplemente se ahogó. Hay muchas dudas con respecto a esto, más que nada por los primeros testimonios, esos que decían que se habían llevado a una persona sin identificar, que más tarde los mapuches dijeron que era posiblemente Santiago Maldonado. Entonces, ¿qué pasa? Nunca se reveló quién era esta persona, nunca se reveló por qué o cómo había hecho el cuerpo para terminar 300 metros más arriba, quién había sido el responsable de limpiar las camionetas que podrían haber servido de prueba y cómo hizo para aparecer después de tantas búsquedas en el mismo lugar
supuestamente, sin que nadie lo notara en lo más mínimo. Hay muchas dudas detrás de esto y la única razón, al parecer, para la justicia es que Santiago no sabía nadar y se ahogó. También quisiéramos saber qué pasó con su celular y por qué logró mantener una comunicación un día después de desaparecer. Más allá de si se ahogó porque no sabía nadar o si se ahogó porque alguien le hizo eso, aún así Gendarmería no estaba ahí para reprimir, aún así no estaban ahí para perseguir a todas las personas que se estaban expresando en ese lugar y actuaron a favor de ciertos intereses. Hay otras dos cosas que me parecen muy importantes para mencionar y una de ellas tiene que ver con la billetera de Maldonado y los billetes que tenía adentro. Quiero que imaginen que sacan a alguien del agua y que esa persona estuvo adentro unas cuantas horas. Además, también quiero que imaginen que tenía billetes dentro de su pantalón. ¿Qué le habría pasado a ese dinero? Lo más obvio, por supuesto, es que esa plata se comenzase a mojar y que, después de un tiempo, se comenzara a deshacer o a romper. Incluso, si se los toca mojados, es decir, si se intenta secar después, se comenzarían a romper mucho más fácil. Bueno, los billetes dentro del pantalón de Maldonado estaban intactos. De hecho, hay una foto acá, la pueden ver, estaban muy bien para haber estado 78 días dentro del agua. La imagen es clara, los billetes y las monedas están en buen estado. Algunos parecen un poquito arrugados, pero les recuerdo que supuestamente estuvieron 78 días sumergidos en el agua, lo cual vuelve extraña la situación, ya que uno diría que estarían mucho más deshechos. Hay muchas cosas que el agua destruye y esta sería una de ellas. Y todo esto viene a raíz de la segunda cosa que quiero mostrarles. Esta es una página del informe del peritaje que se le hizo a Santiago Maldonado. Y de hecho es una parte a la cual por mucho tiempo no se le hizo caso. Esta parte fue analizada más tarde por el criminalista Enrique Prueger, quien concluyó que el cuerpo no estuvo 78 días bajo el agua. Según su hipótesis, o Maldonado murió ahogado y su cuerpo fue escondido en algún lugar antes de ser arrojado al río para que se lo descubriera, o Santiago fue apresado, escondido y luego ahogado y colocado en ese lugar. Para Prueger, los 28 peritos que firmaron la autopsia en noviembre ignoraron completamente el punto 10 del informe, en el que la bióloga Leticia Povilauskas detalla el tiempo que pudo perdurar el polen hallado en la ropa de Santiago. El texto dice lo siguiente: bajo ningún punto de vista los granos de polen encontrados en las muestras peritadas puedan permanecer adheridos a las prendas anteriormente citadas, sumergidas en el lugar del hecho descripto, y además pasa a justificar por qué le parece que esto no pudo haber sido. Dice, la mínima velocidad que pueda tener la corriente de flujo en el río, la energía presente en el medio acuático y la cantidad de oxígeno removido en el lecho, todas estas condiciones hacen que el polen se desprenda fácilmente de las ropas, sobre todo en materiales de nylon tipo impermeable como es el caso del pantalón. Según este informe, entonces, esos granos de polen no podrían haber estado más de 20 o 30 días bajo el agua. Los peritos estimaban entonces que el cuerpo habría pasado 53, 60 o 73 días bajo el agua. Sin embargo, también decían que no había muestras de que se hubiese movido. Recordemos lo que dije antes, había pasado 78 días desaparecido. Si seguimos la pista del polen, no pudo haber estado más de 30 días bajo el agua, porque esas partículas hubiesen desaparecido. Para sostener esta hipótesis, entonces, Prueger hizo su propio experimento en el río Chubut y determinó que además de ignorar completamente el informe de la bióloga, no se midió correctamente la temperatura del río, lo cual es algo bastante importante a la hora de hacer una autopsia. Para sostener sus conclusiones, Prueger hizo una prueba con un pedazo de carne, dejándolo dentro del río por varios días y viendo qué le pasaba. Una persona se encargó de sacar la carne, pesarla y volver a meterla dentro del agua para examinar el progreso. El pedazo de carne en el inicio pesaba 998 gramos. Cuando fue sacado por última vez pesaba 445 y tenía muchos detalles. Según el forense, el cuerpo de Santiago, el cual supuestamente había permanecido 78 días en el río Chubut, tenía todavía las papilas de los dedos de las manos, tenía también los tatuajes en buenas condiciones, eran distinguibles y además presentaba solamente algunos mordiscos de fauna, como si hubiese estado ahí durante apenas unos días. Y entonces todo esto nos lleva a pensar qué pasó, porque el equipo forense desde el principio dijo que estuvo hasta 73 días, pero desapareció durante 78, y además, ¿cómo podía ser que presentase tan pocos signos después de estar tanto tiempo dentro del río? Dentro de todo esto entonces hay dos teorías,
que después se reparten en varias ramas cada una. La primera teoría es que Santiago se ahogó porque no sabía nadar, como vengo diciendo. Es una teoría que varias personas apoyan, más que nada por las autopsias que indican que pasó bastante tiempo dentro del agua. Y la segunda teoría es que un grupo de gendarmería tuvo algo que ver directamente con la muerte de Santiago, ya sea ahogándolo en el río por pura crueldad o llevándoselo en la camioneta para después torturarlo y que se les haya pasado la mano. Dentro de todo esto, ¿qué creen ustedes que pasó? Es un tema muy importante dentro de mi país, ya que durante bastante tiempo estuvo siendo debatido. Hubo muchas marchas, había stickers por todas partes, carteles, grafitis con su cara. Mucho apoyo a la familia también hubo durante un tiempo, pero una vez también hubo otro lado de la historia, que es el de la gente que amenazaba a la familia de Santiago Maldonado, y en efecto hubo amenazas hacia ellos. Rompió con palos y piedras los vidrios del ND Ateneo. Advertían la falta de presencia policial, aparentemente. Pero bueno, acá se termina el video de hoy. Fue larguito, lo sé. Espero que aquellos que no estaban enterados de todo les haya sido útil, y aquellos que quieran agregar algo de información pueden hacerlo tranquilamente abajo en los comentarios. Por otro lado, quiero agradecer a las dos personas que ayudan todo el tiempo con estos videos, pero en este más que nada porque es mucha información. Son muchas cosas las que se tienen que ver en este caso en particular, y además también hay mucha información de parte de los medios, cosas que probablemente vieron durante el video, multimedia, es decir, cosas de noticias que salieron. Había mucho que condensar para que no durara 3 horas. Así que gracias, Leo, por tu esfuerzo. Ahí está abajo el link a su perfil de Instagram si quieren ir a felicitarlo o a comentarle que su trabajo es una mierda, no mentira. Es también la persona que hizo la canción del principio, la que les gusta a muchos y a otros no les gusta, pero a mí me gusta, así que todo bien, se queda en el canal, obviamente. Y creo que la otra persona no quiere ser nombrada, pero gracias por ayudar con la información. Así que bueno, hay mucho trabajo detrás de estos videos, como se deben imaginar, y siempre puede ser que nos salteemos alguna cosa. Es decir, somos humanos, soy humana. Normalmente durante el proceso de edición le sumo más cosas, es decir, voy aprendiendo más y más. Siempre por alguna razón se encuentran más cosas mientras lo estás editando, y puede ser que se pase algún detalle, así que como dije antes, déjenlo en los comentarios si quieren poner algo, si quieren decir algo extra, porque sirve para la discusión. Así que bueno, acá se termina el video. Gracias a todos los Patreons y a los miembros del canal por apoyarme a través de esas plataformas. Muchas gracias a todos los que ven los videos y los comparten, realmente lo aprecio muchísimo. Si quieren ver más, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Mi gata no está hoy en el video porque decidió no dormir acá, sino atrás del sillón, así que bueno.